¿Cuál es la mejor manera de presentar la verdad a la gente? ¿Será que con la obra médico-misionera? ¿O será explicándole a las personas las profecías? ¿O explicando lo que Cristo ha hecho por nosotros en nuestras vidas, el sacrificio que hizo en la cruz? ¿Cuál es la manera en que trabajaban los apóstoles? Pues todo eso es lo que veremos hoy en nuestra matutina, la mejor manera de presentar la verdad. Y es que algunas personas creen que únicamente se puede presentar la verdad con la reforma pro salud. O hay otras que creen que solamente se puede presentar la verdad ayudando a otros, y con eso ya estás haciendo la obra de Dios. Pues veremos qué nos dice la palabra de Dios acerca de este asunto. Bienvenidos. Pero ¿qué método era el que utilizaba el Señor al presentar la verdad? ¿Era solamente un método? ¿O había varias formas de presentar la verdad? O, como decía al principio, ¿qué método utilizaban los apóstoles? Y si nos vamos un poco más adelante en la historia, con Elena White, ¿qué nos dice Elena White acerca de cómo presentar la verdad? ¿Será que solamente hay una manera, hay una forma? Pues es lo que vamos a ver ahora. Para empezar, en el versículo para esta mañana nos dice Pablo: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, dice, para que de todos modos salve a algunos. Primera de Corintios 9:22. Aquí ya Pablo nos va dando un poco de luz acerca de este tema. Si leemos más anteriormente en este versículo, los versículos anteriores, Pablo decía que a los judíos se hacía judío, a los griegos griega, a los que están sin ley, a los de la ley. Y yo creo que no hay otro mejor exponente de cómo presentar la verdad que Pablo. Tenía una inteligencia y una astucia impresionante, y es lo que vamos a ver que el pueblo de Dios hoy en día tiene que tener para poder presentar la verdad de la mejor manera posible a cuantas personas más sea posible. Y nos dice el Espíritu de Profecía: si se utilizara más tacto y discreción en la presentación de la verdad, por los ministros en su discurso y por los encuestadores en su trabajo, se lograría mucho más de lo que vemos ahora. Y es que el tacto hoy en día no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo tiene esa capacidad de tener cuidado con cada una de las personas, tener ese tacto para no hacer que aquella persona se sienta mal o para que aquella persona no rechace desde un principio la verdad. Hay muchos predicadores que no lo tienen y que hacen de su discurso solamente un tipo de discurso y ya está. Y no se dan cuenta, bueno, hay predicadores y personas que presentan la verdad, que no a todas las personas se les puede llegar con el mismo discurso. Sí que la verdad tiene que estar, la verdad es la misma, pero hay diferentes formas de presentarla. Nos sigue diciendo ella: los trabajadores de la causa no deben sentir que la única manera en que puedan trabajar es dando a conocer todos los puntos de doctrinas que sostienen los adventistas del séptimo día de una sola vez y en todos los lugares. Otra cosa que pasa, que hay personas que quieren, ellos conocen la verdad y sienten esa necesidad de explicarle todo de una vez a una persona, cuando a lo mejor esa persona no está preparada para recibir toda la verdad. A lo mejor algunas sí. A veces se dan las situaciones en que acabas explicándole mucha cosa a una persona, pero no todos tienen esa capacidad. Entonces debemos de ser cuidadosos en querer, por el afán de dar a conocer esto, querer agobiar a una persona con absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestra verdad o con el mensaje que estamos predicando.
Tal curso, dice, cerraría los oídos de la gente al principio y frustraría el fin buscado. Dios quiere que sus trabajadores, dice, sean como corderos entre lobos, sabios como serpientes, pero inofensivos como palomas. Y Dios aquí nos está hablando, bueno, hay 3 características que hay aquí, que es muy difícil que las 3 estén entre una persona. Dice, primero, nos manda a que seamos corderos entre lobos. ¿Cómo se comporta un cordero entre lobos? Es que muchas veces no somos corderos entre lobos. Cuando estamos en medio de personas que son lobos, por así decirlo, ¿cómo se comporta aquella? Hay personas que se comportan como los lobos. Si se les riñe, pues riñen y son de esa manera. Mas, sin embargo, Dios nos manda a corderos mansos, que sepamos el momento que tenemos que decir las cosas. Nos llama a ser sabios como serpientes. ¿Qué hace una serpiente para poder atrapar su presa? ¿Será que de un solo va y la atrapa? No es tonta, sabe que si va de un solo y ataca, la presa se le puede ir. Entonces ella es sigilosa, espera el momento adecuado, está ahí quieta, sin decir nada, y cuando es el momento, con toda su astucia ataca. Mas, sin embargo, a veces nosotros de la astucia no tenemos absolutamente nada. Y nos habla aquí inofensivos como paloma. Pero hay quienes que si ya se ponen en contra de lo que se dice, saltan de una manera con insultos y todo lo malo que puedan ver. Y de inofensivos no tienen nada. Entonces aquella persona que va a pensar de nosotros, hombre, este se dice cristiano y se está comportando como un mundano, ¿no? Entonces estas 3 características tienen que estar en un seguidor de Cristo. Sus propias ideas, dice, deben ser dejadas de lado y deben seguir la dirección del Espíritu de Dios. Y esto es lo que muchas veces pasa, que nuestras ideas, que nuestra forma de ser, la queremos impregnar en la obra de Dios. Si no es así, debemos dejar, claro que tenemos nuestras personalidades y con nuestras personalidades, pues hacemos las cosas. Pero debemos de dejar que Dios pueda ser quien guíe los métodos de trabajo, los métodos de presentar la verdad. No deben sentir, dice, que toda la verdad de Dios debe ser dicha a los incrédulos en cualquier ocasión. Hay ocasiones también para hablar de la verdad. Sé que a veces estamos viendo que la situación apremia y que el tiempo es corto, pero debemos de tener mucho cuidado con las personas. Sino que deben planear cuidadosamente qué decir y qué dejar de decir. Hay cosas que se pueden decir. Hablábamos en la matutina que mencioné al principio sobre la ciencia más importante, que es el conocer la mente. Por eso de ahí la importancia, para saber cómo explicar la verdad a la gente, para saber qué decir y qué no decir, depende de con quién tenemos enfrente. Hay personas que se les puede decir mucha cosa. Hay personas que puedes empezar, por ejemplo, a un católico le puedes empezar diciendo lo que hay detrás de la Iglesia Católica, porque está abierto, pero hay otros que hay que saber si decirlo o no decirlo en ese momento, o saber cómo llegarle, porque si no se nos va a cerrar en un momento. Y nos habla de que ella aquí, de que esto no es practicar el engaño, es trabajar como lo hizo Pablo. Y muchas creen que al no decir toda la verdad en un momento, yo estoy mintiendo, entonces estoy engañando. Aquí nos dice que no. Por ejemplo, hay personas que están en una reunión familiar debido a, bueno, cuando las fechas de diciembre, que hay tantas reuniones familiares, hay unos que ni tan siquiera van, pero bueno, cada quien, ¿no? Pero debemos de tener mucho cuidado también en este tipo de asuntos. Pero bueno, cuando los que van a estas reuniones empiezan inmediatamente a decir que esto es satánico, bueno, y empiezan a estar soltando la lengua en esos momentos, que a lo mejor con explicar la verdad de una manera más pausada, con empezar a explicar no necesariamente eso que están haciendo en ese momento que es pagano, que ya llegará el momento en que se le diga, pero a lo mejor ese no es el momento. Y entonces de esa manera están cerrando las puertas al Evangelio y aquellas personas ya ponen la barrera y ya te rechazan.
Hay otras personas que sí que se les puede decir, por eso es la importancia de estudiar cada una de las mentes, ¿no? Y dice, y hay algunos que no se convencerán por ningún método de presentar la verdad. Y ya nos pasará que habrá en algunas ocasiones, aunque a pesar de que seamos lo más cuidadosos posible, pues a aquella persona no le entrará la verdad, pero ni a patadas, como dicen. El trabajador por Dios debe, dice, sin embargo, estudiar cuidadosamente el mejor método a fin de no despertar prejuicios ni suscitar combatividad innecesariamente. Y es que a muchas personas les encanta los debates, les encanta estar en esa lucha, en este dimes y diretes con unos y con otros. Y para ellos eso es estar con la adrenalina a punto. Mas sin embargo, Dios nos dice que no es ese nuestro objetivo al presentar la verdad. Que dé a la gente pruebas de que es un verdadero cristiano, concienzudo, dice, deseoso de paz y no de lucha, y que tiene amor por sus almas. Así se ganará la confianza del pueblo de Dios. Pero bueno, eso de prueba del verdadero cristianismo en algunos dista mucho, la verdad. Porque en lugar de buscar la paz, en lugar de ser pacificadores, pues lo que buscamos es la contienda, la lucha, el estar constantemente en esos debates innecesarios. Y así pues se pierde la confianza, dice, de esa manera se pierde la confianza del pueblo de Dios. Cristo dijo a sus discípulos, tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis soportar ahora. Había muchas cosas que no les decía porque su educación e ideas eran de tal carácter que su instrucción habría confundido sus mentes y suscitado, dice, cuestionamientos e incredulidad que habría sido difícil de eliminar. Uno de los mayores exponentes de cómo presentar la verdad era Cristo. Él sabía lo justo, él sabía el momento en que debía decir las cosas. Y cuando, bueno, quería mencionar algo aquí, acerca cuando nos estaba hablando de que Cristo les dijo que tenía que decir muchas cosas, mas no era el momento porque no la podían soportar, porque no estaban preparados, porque no era su tiempo. Y hoy en día muchas personas que utilizan el versículo aquel que nos dice de no os toca a vosotros saber cuándo sucederán estas cosas o cuándo vendrá el Señor, cuando Jesús iba a ascender al cielo, y lo utilizan para cuando estamos dando el mensaje de los 6.000 años, ¿no? Que sacan ese versículo. Mas sin embargo aquí nos está diciendo, el Señor les dijo que no tocaba a ellos, a los discípulos, saber ese asunto, porque no iba a ser de edificación para nada, porque se estaba yendo y él sabía que hasta dentro de 2.000 años iba a regresar. Entonces, ¿qué sería para estos pobres discípulos que ellos estaban con las ansias de volver a ver al Señor en ese momento? Entonces, aquí Dios no nos engañó, no los engañó, simplemente les dijo que no les tocaba a ellos saber ese asunto, que tenían que velar y orar. Y aquí nos dice el Señor que Él tenía muchas cosas que decirlo, pero en ese momento no las podían soportar. Los trabajadores de Dios, dice, deben ser hombres multilaterales, es decir, deben tener amplitud de carácter. No deben ser hombres unilaterales, estereotipados en su forma de trabajar, metiéndose en un camino en el que no pueden ver que sus palabras y su forma de trabajar deben variar para adaptarse a la clase de gente con la que están y las circunstancias que tienen que afrontar. Hombres, dicen, multilaterales, hombres que tengan diferentes formas de trabajar, que no solamente se encaucen en una, como muchas personas, como lo mencionaba al principio. Hay gente que dice que solamente la obra médico-misionera, solamente la reforma pro salud, hablar de la salud, hablar de lo que no, de todo este asunto, pues la única manera que se puede entrar a la gente y que el Espíritu de Profecía así lo ha dicho y que Dios así hacía su trabajo y ya está. Y nadie lo saca de esa idea. Sin embargo, aquí nos está diciendo que los hombres deben de ser multilaterales. No se puede llegar a todas las personas con el mismo método de trabajo. Hay unas personas que sí se les puede llegar así. Por eso el conocimiento de la mente humana para este asunto.
Pero no a toda la gente se les puede llegar así, como no a toda la gente se les puede entrar con la profecía, o como no a toda la gente se les puede entrar hablándoles del amor de Dios. Cada persona es distinta y a cada persona debemos estudiarla para saber el mejor método de cómo presentar la verdad. Todos deben tratar, dice, constantemente de dominar sus propias características prominentes y educar sus poderes más débiles, dice, para que la mente pueda estar equilibrada. Y es que si una mente no está equilibrada, si no somos capaces de controlarnos, de controlar todas nuestras propias características, como dice aquí, y de educarnos en nuestras debilidades para que nuestra mente pueda estar en ese punto de temperancia que quiere, entonces no seremos capaces de llevar la verdad a las personas, no seremos capaces de entrar en esos corazones, que el Espíritu Santo pueda entrar en ellos. Por eso, las personas que presentan la verdad deben de tener una mente equilibrada. Si hay unas personas que están con su cabeza tocada, con extremismo de un lado y del otro, no son personas aptas para presentar la verdad, porque de esa manera la gente que es sincera, la gente que es cuerda, no va a aceptar la verdad. Se unirán a ellos todos los que son más o menos como ellos, que no están bien de la cabeza. Todos nuestros métodos, dice, y planes deben llevar el molde divino, y cada una de las cosas que nosotros hacemos debe de llevar, dice, el molde divino, debe estar aprobado por lo que Dios nos manda. Entonces, aquí hay un claro ejemplo, una clara palabra de Dios que nos habla de cómo debemos, cuál es la mejor manera de presentar la verdad. No hay una manera, hay varias maneras de presentar la verdad. Todo va a depender de la persona a la que le estamos diciendo la verdad. Importancia de estudiar a aquella persona, de estudiar las mentes y de conocer la conducta humana para que nosotros podamos entrar a esa persona de la mejor manera. Dios nos ayude para que Él nos indique en cada una de las cosas que hacemos, hacia cuando vamos a cualquier lugar, cuando queremos llevar la verdad, de cómo presentar la verdad a estas personas. Que el Señor los bendiga y puedan tener un feliz resto del día.